La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX. Traducción castellana de Gonzalo García. Jürgen Osterhammel, Crítica, Barcelona, año 2015. Dedicado a mi hijo Philip Dabringhaus. Introducción. Toda la historia tiende a ser historia universal. Las teorías sociológicas nos dicen al respecto que el mundo es el entre comillas medio de todos los medios, el último contexto posible de todo el acontecer histórico y su representación. La tendencia a ir más allá de lo local se incrementa en la longue durée de la evolución histórica. Una historia universal del Neolítico todavía no podría hablar de contactos intensivos a larga distancia, mientras que una historia del siglo XX se encuentra desde el principio con el hecho básico de una densa red planetaria de conexiones, una entre comillas red humana, según lo denominado por John R. y William H. McNeill, o mejor aún, una diversidad de tales redes. La historia universal queda especialmente legitimada para el historiador cuando logra enlazarla con la conciencia humana del pasado. Incluso hoy, en la era de la comunicación por satélite e Internet, hay miles de millones de personas que viven en contextos estrechos y locales de los que no pueden escapar ni en realidad ni virtualmente. Solo unas minorías privilegiadas piensan y actúan, entre comillas, globalmente. Pero al buscar las huellas tempranas de la, entre comillas, globalización, los historiadores actuales no son los primeros en descubrir en el siglo XIX que a menudo y con razón ha sido definido como el, entre comillas, siglo del nacionalismo y los estados, entre comillas, nacionales. Relaciones transfronterizas, transnacionales, transcontinentales, transculturales. En efecto, muchos contemporáneos ya entendieron que el siglo se caracterizaba en especial por la ampliación de los horizontes de pensamiento y actuación. Entre las capas medias y bajas de Europa y Asia, muchas personas dirigieron la mirada y la esperanza hacia países remotos de los que se hablaba bien. Muchos millones se atrevieron a emprender viajes a lo desconocido. Estadistas y militares aprendieron a pensar en categorías de, entre comillas, política mundial. En ese siglo surgió el British Empire, el primer imperio verdaderamente mundial de la historia, que ahora incluía también Australia y Nueva Zelanda. Otros imperios tuvieron la ambición de medirse con el modelo británico. El comercio y las finanzas se concentraron más que en los de la Edad Moderna hasta formar un sistema mundo integrado. Para 1910 los cambios económicos que se producían en Johannesburgo, Buenos Aires o Tokio se registraban en el acto en Hamburgo, Londres o Nueva York. Los científicos reunían datos y objetos de todo el mundo y estudiaban las lenguas, costumbres y religiones de los pueblos más distantes. Los críticos del orden mundial imperante empezaron a organizarse también en el plano internacional, a menudo más allá de Europa. Obreros, mujeres pacifistas, antirracistas, anticolonialistas. El siglo XIX reflejó su propia globalidad emergente. En lo que respecta a cualquier época precedente, también el siglo XIX, cualquier otra historia que no sea universal no pasa a ser un recurso de urgencia. Ciertamente, si la disciplina histórica ha llegado a ser una ciencia es a partir de estos recursos de urgencia. Llegó a ser una, entre comillas, ciencia sobre la base de regir sus procedimientos por una racionalidad comprobable y por medio de un estudio de las fuentes intensivo y en la medida de lo posible exhaustivo. Esto sucedió en el siglo XIX y por ello no debe extrañarnos que la historia universal pasara a segundo plano precisamente en esta época. La disciplina parecía incompatible con la forma en que los nuevos profesionales de la historia se entendían a sí mismos. Aunque en nuestros días esto ha empezado a cambiar, ello no significa que todos los historiadores quieran o deban dedicarse al estudio universal. El estudio histórico requiere casos delimitables que puedan someterse a un estudio intensivo y profundo. El resultado de estos estudios será materia repetida para síntesis más generales. El marco más habitual de esta síntesis, al menos para la edad moderna y la contemporánea, ha tendido a ser la historia de una nación o un estado nacional, a veces de todo un continente como Europa. La historia universal sigue representando una perspectiva minoritaria, pero que ya no se puede descartar sin más como esotérica y carente de seriedad. Las cuestiones fundamentales, desde luego, son las mismas en todos los planos lógicos y espaciales. ¿Cómo relaciona el historiador a la hora de interpretar un fenómeno histórico concreto la individualidad ofrecida por las fuentes con el saber abstracto y general, sin el que es imposible interpretar los casos aislados? ¿Y cómo puede el historiador plantear afirmaciones con base empírica sobre los procesos y entidades históricos mayores? Cierra comillas. La profesionalización de la historiografía, que ya es irrevocable,
ha comportado que la, entre comillas, gran historia, Big History, se dejara a las ciencias sociales. Las grandes cuestiones del desarrollo histórico se consideraron responsabilidad de los sociólogos y politólogos que demostraban interés por la profundidad temporal y la extensión espacial. El historiador ha aprendido el hábito de huir de las generalizaciones arriesgadas, las fórmulas universales manejables, las explicaciones monocausales. Influidos por el pensamiento posmoderno, algunos consideran imposible por principio desarrollar interpretaciones o entre comillas narraciones maestras de los procesos de larga duración. Pese a todo, escribir historia universal supone también el intento de arrancar del campo de la historia especializada, centrada en esos casos concretos, un poco de competencia interpretativa pública. La historia universal es una de las posibilidades del análisis histórico, un registro que debe probarse de vez en cuando. El riesgo recae sobre el autor, no sobre el público, protegido de la charlatanería y las oposiciones infundadas por una crítica atenta. Aún así nos preguntamos por qué la historia universal es de un único autor. ¿Por qué no nos conformamos con los múltiples volúmenes colectivos que genera la, entre comillas, fábrica académica Ernest Troeltsch? La respuesta es simple. Para hacer justicia de las exigencias constructivas de la historiografía universal, hace falta una organización central de las preguntas y los puntos de vista, las materias y las interpretaciones. La cualidad más importante del historiador universal no es la omnisciencia. Nadie dispone de un conocimiento tan amplio que le permita verificar la corrección de todos los detalles, hacer justicia por igual a todas las regiones del mundo y extraer siempre la mejor conclusión general posible a partir de los incontables estados de la cuestión. Las cualidades principales de un historiador universal son otras dos. Por un lado, necesita saber captar las proporciones, las relaciones entre magnitudes, los campos de fuerza y las influencias, y captar asimismo lo típico y representativo. Por otro lado, debe mantener con humildad una relación de dependencia con la investigación. El historiador que se sumerge en el papel del historiador universal durante un tiempo, pues debe seguir siendo experto en algo específico, no puede sino intentar, entre comillas, dar en el clavo y resumir en pocas frases el penoso y laborioso trabajo de investigación de otros, en las lenguas que pueda manejar. Esta es su auténtica labor y debe conseguirlo siempre que pueda. Al mismo tiempo, su trabajo carecería de valor si no procura acercarse lo máximo posible a los mejores estudios, que no necesariamente son siempre los más recientes. Sería ridícula una historia universal que, con el ademán de la pontificación pedante, repitiera acríticamente y sin darse cuenta leyendas rebatidas hace mucho. Como síntesis de síntesis se malinterpretaría a sí misma. Como una entre comillas historia del todo sería aburrida y grosera. Este libro es el retrato de una época. Pone en práctica modos de representación que en sí también cabría emplear para otros periodos históricos. Sin la presuntuosa ambición de analizar un siglo de la historia universal de forma completa y enciclopédica, sí se plantea como una propuesta interpretativa cargada de material. Es una actitud compartida con El nacimiento del mundo moderno de Sir Christopher Bailey, The Birth of the Modern World, aparecido en inglés en 2004, un libro ensalzado, con razón, por ser uno de los pocos ejemplos válidos de síntesis de la historia universal en el ámbito temporal de la edad contemporánea. Mi libro no va en contra del de Bailey, sino que es una alternativa emparentada en su espíritu, igual que puede haber más de una interpretación de, por ejemplo, el Imperio Alemán o la República de Weimar. Ambas representaciones renuncian a la distribución regional en naciones, civilizaciones o grandes espacios continentales. En las dos se entiende que el colonialismo y el imperialismo fueron tan importantes que no se los puede confiar en un capítulo específico, sino que se deben tener siempre presentes. Ninguna establece una posición clara entre lo que el subtítulo de Bailey se denomina, entre comillas, conexiones y comparaciones globales. Las conexiones y comparaciones se pueden y deben combinar entre sí de forma flexible, y no todas las comparaciones necesitan la plena seguridad de una metodología histórica rigurosa. En ocasiones, no siempre desde luego, el juego moderado con las asociaciones y analogías es más fructífero que una comparación sobrecargada con pedantería. En otros aspectos, los dos libros se diferencian. Bailey se formó en el estudio de la India, yo en el de China, eso se notará. Bailey se interesa en particular por el nacionalismo, la religión y las prácticas entre comillas corporales, que son quizás los temas de sus mejores secciones. En mi libro se tratan con más amplitud las migraciones, la economía, el medio ambiente, la política internacional y la ciencia. Yo quizás tengo una disposición más entre comillas eurocéntrica que Bailey. En comparación con él,
Tiendo a pensar que el siglo XIX fue aún más europeo, y pese a todo no puedo ocultar una fascinación creciente por la historia de los Estados Unidos. En cuanto al marco teórico, pronto quedará manifiesta mi proximidad a la sociología histórica. La diferencia más importante entre Christopher Bailey y yo radica en otros dos puntos. En primer lugar, el presente libro está aún más abierto en sus márgenes cronológicos que el de Bailey. No es la historia interior y acotada a una época netamente delimitable entre dos fechas. Por eso no hay indicación de años en el título y por eso también se dedica todo un capítulo del segundo a las cuestiones de periodización y estructura temporal. Este libro ancla el siglo XIX entre comillas en la historia de varias maneras y se permite deliberadamente, aunque pudiera parecer anacrónico, retroceder bastante más allá de 1800 a 1780 o adelantar cerca de nuestros días. De este modo es como si la importancia del siglo XIX se pudiera triangular en el largo plazo. A veces dista mucho de nosotros, a veces es muy próximo, a menudo es la prehistoria del presente, pero en ocasiones es tan hundido como la Atlántida. Se puede ir determinando caso a caso. El siglo XIX se concibe menos a partir de las cesuras temporales netas que a partir de un centro de gravedad interior se halla más o menos en las décadas de 1860 a 1880, cuando se concentra innovaciones de efecto mundial y parecen converger procesos que transcurrían de forma mutuamente independiente. Por todo ello, tampoco se considera aquí, como hace Bailey, que en este caso excepcional se ajusta a la concepción que el inicio de la Primera Guerra Mundial fue un descenso súbito e inesperado del telón en la escena histórica. En segundo lugar, elijo una estrategia narrativa distinta a la de Christopher Bailey. Hay un tipo de historiografía que cabría denominar, entre comillas, de convergencia con énfasis temporal. En esta manera, algunos historiadores de juicio equilibrado, experiencia inmensa y muchos common sense han logrado presentar con pinceladas dinámicas épocas completas de la historia universal con sus rasgos principales y secundarios. La historia mundial del siglo XX de John M. Roberts es un ejemplo magistral. Roberts entiende que la historia universal es, entre comillas, lo general que mantiene cohesionado el relato o the story, cierra comillas. En consecuencia, busca las claves y características de la época y las dispone en un flujo narrativo continuo, sin un esquema preconcebido, ni una gran tesis rectora como telón de fondo. Eric Hobsbawm, con su pizca de rigor marxista que le sirve de brújula, consiguió algo similar en sus 3 volúmenes de historia del siglo XIX. Frente a cada digresión acaba encontrando de nuevo el camino a las grandes tendencias de su época. Bailey practica una segunda vía, la de la, entre comillas, divergencia espacial. Se trata de un enfoque bastante descentralizador que, a diferencia del anterior, no avanza sin apenas freno a lo largo del flujo temporal. Esta manera historiográfica se mueve con menos ligereza. Se adentra en la simultaneidad y los cortes transversales. Busca paralelos y analogías, establece comparaciones y procura detectar las interdependencias ocultas. A cambio, cronológicamente es más bien impreciso, exteriormente se las arregla con pocas fechas y presenta la línea narrativa mediante una división interior, que no se observa con demasiada insistencia de la época en fases. En el caso de Bailey, los 3 bloques de 1780 a 1815, de 1815 a 1865 y de 1865 a 1914. Mientras que Roberts piensa dentro de la dialéctica los procesos principales y secundarios y se pregunta sin cesar qué hizo avanzar la historia. Para bien o para mal, Bailey se centra en los fenómenos concretos y los ilumina desde la perspectiva mundial. El nacionalismo servirá como ejemplo. Se lee repetidamente que se trató de un, entre comillas, invento europeo que de forma cruda y con varios malentendidos fue adoptado luego por el resto del mundo. Bailey examina con más atención ese, entre comillas, resto del mundo. Como especialista de la India, le queda más cerca que a muchos otros. Y llega a la tesis convincente de que se dio una poligénesis de forma solidaridad nacionalista. En muchas regiones del mundo, antes de que se importaran de Europa las doctrinas nacionalistas, ya se había formado identidades entre comillas patrióticas propias que después, en años posteriores del siglo XIX y durante el XX, se pudieron reinterpretar a la luz del nacionalismo. La historiografía de Bailey es ante todo horizontal. En sus propias palabras, él la denomina entre comillas lateral y se determina espacialmente. La que representan John M. Roberts o Eric J. Hobsbawm
es más bien entre comillas vertical y de énfasis temporal. Los tres autores afirmarían sin vacilar que combinan las dos dimensiones, la horizontal y la vertical. Sin duda es así, pero se diría que pese a todo domina una especie de relación de indeterminación, paralela a la que se halla en la conocida tensión entre la presentación narrativa y la estructural. Ninguno de los intentos de combinación logra una armonía perfecta. La concepción del presente libro va en la dirección de Bailey, pero la radicaliza hasta llegar a una tercera vía. Entiendo que con los medios cognitivos del historiador apenas es posible captar la dinámica de una época en un esquema con aspiraciones de totalidad. La teoría del sistema mundo, el materialismo histórico o el evolucionismo sociológico quizás puedan confiar en lograrlo. Pero como la tarea de la historia es describir los cambios antes que proponer las explicaciones, la historia topa pronto con restos que se resisten, elementos específicos y no integrables. Bailey es consciente de ello, por descontado, pero deja los escrúpulos de lado, cuando pese a todo intenta determinar el rasgo distintivo de la época. Que entre 1780 y 1914 el mundo, esta su tesis principal, se volvió más uniforme, pero con más diferenciación interna. El entre comillas nacimiento de la modernidad sería un proceso lento que no se cerraría hasta después de 1890 por medio de la gran aceleración entre comillas que Bailey ya no entra a analizar. Suena un tanto trivial y es una quintaesencia decepcionante para un libro que nos va sorprendiendo páginas tras página con perspectivas originales. Como Bailey renuncia a una separación neta entre sectores de la realidad histórica, tampoco puede captar bien la lógica propia de cada uno. Solo la industrialización, la formación de los estados y el renacimiento religioso aparecen en su obra perfilados como procesos aislados. A partir de un cosmos de observaciones e interpretaciones particulares, que son todas ellas sugerentes y en su mayoría convincentes, surge directamente una entre comillas narración maestra, muy general sobre el mundo del siglo XIX. Yo experimento con otra solución. Las entre comillas narraciones maestras son legítimas. La crítica posmoderna no las ha convertido en obsoletas, sino que nos permite explicarlas de forma consciente. Estas grand narratives, desde luego, se pueden establecer en distintos niveles. Una historia de la industrialización mundial y de la urbanización del siglo XIX ya sería suficientemente grand. Este plano de los órdenes de la vida humana comunitaria, que aún siendo muy generales son reconocibles como sistemas parciales de un todo apenas abarcable, dota al libro de su estructura fundamental. Si a una primera impresión puede parecer una estructura enciclopédica, en realidad se trata de vueltas sucesivas. Fernand Braudel describe un procedimiento similar. Entre comillas, al principio el historiador abre la puerta al pasado que conoce mejor. Pero si intenta lanzar la mirada lo más lejos posible, inevitablemente tendrá que llamar a la siguiente y luego a la siguiente. Y cada vez se mostrará ante él un escenario nuevo ligeramente distinto. Sin embargo, la historia los unifica a todos, forma un todo con estas proximidades, con esas propiedades fronterizas, con sus interacciones sin fin, cierra comillas. En cada caso, uno de los ámbitos nos preguntaremos por sus propios modelos de movimiento, sus entre comillas lógicas, y la relación entre los desarrollos más generales y las variantes más regionales. Cada ámbito tiene su propia estructura temporal, un principio específico, un final específico, tiempos, ritmos y subperiodos específicos. La historia universal quiere dejar atrás el entre comillas eurocentrismo y cualquier otra clase de ingenio egocéntrico cultural. Esto no se logra eligiendo la entre comillas neutralidad de un narrador omnisciente o adoptando una posición de observador supuestamente entre comillas global, sino mediante un juego deliberado con la relatividad de los puntos de vista. Aún así, no cabe pasar por alto quién escribe y para quién. El hecho de que un autor europeo o alemán se dirija a lectores europeos en origen alemanes afectará de un modo u otro el carácter del texto. Las expectativas, los conocimientos previos y los elementos culturales que se dan por sabidos dependen del lugar de origen. Esta relatividad permite concluir asimismo que centrar las percepciones no se puede separar de las distribuciones de importancia en la realidad, dicho en otras palabras, de las estructuras de centro y periferia. Esto puede ser una faceta metódica o empírica. Desde el punto de vista del método, la falta de fuentes hace fracasar muchos proyectos con buena voluntad de justicia histórica. Desde el punto de vista empírico, la relación entre las distintas partes del mundo se va desplazando en las largas oleadas del desarrollo histórico.
El poder, la capacidad económica y el espíritu de innovación cultural se reparten de formas distintas en cada época. Por ello, sería arbitrario y caprichoso esforzar una historia del siglo XIX haciendo caso omiso de la centralidad de Europa. Ningún otro siglo ha sido tanto, ni siquiera remotamente una era europea. Según las acertadas palabras del filósofo y sociólogo Karl Aham, fue, entre comillas, una época de iniciativas abrumadoras y abrumadoramente europeas, cierra comillas. Antes, la península euroasiática nunca había dominado y explotado tal extensión del globo. Los cambios que nacían en Europa nunca habían penetrado con tanta fuerza en el resto del mundo. La cultura europea nunca había sido adoptada con tal entusiasmo mucho más allá de la esfera del acceso colonial. El siglo XIX fue también un siglo de Europa porque los demás se midieron con Europa. Europa ejerció sobre el mundo tres factores: poder, que a menudo desplegó con violencia e influencia que logró asegurarse por medio de los incontables canales de expansión capitalista, y un efecto de modelo que no bloquearon ni siquiera muchas de las víctimas de Europa. Esta supremacía múltiple no había existido en la fase previa a la expansión europea durante la Edad Moderna. Ni Portugal, ni España, ni los Países Bajos, ni la Inglaterra anterior a 1760 aproximadamente habían proyectado su poder en rincones tan alejados del planeta impresionado culturalmente a los, entre comillas, otros, en la medida en que lo hicieron Gran Bretaña y Francia en el siglo XIX. La historia del siglo XIX se hizo en Europa y desde Europa en una medida muy superior a la de los siglos XVIII y XX, por no hablar de épocas anteriores. Europa nunca había liberado tal exceso de iniciativa y capacidad de innovación e igualmente de arrogancia y voluntad de sometimiento. Pese a todo, en este libro la pregunta central no es, entre comillas, ¿por qué en Europa? ¿Por qué Europa? Cierra comillas. Como la han ido formulando tantos autores, desde los ilustrados, pasando por Max Weber hasta David S. Landes y Michael Mitterauer. Hace tan solo 2 o 3 décadas, una historia universal de la edad moderna y contemporánea habría podido salir adelante sin reparo sobre el tema de la, entre comillas, vía singular de Europa. Hoy se intenta estudiar esta pregunta más allá de la autosuficiencia europea u, entre comillas, occidental, y se modera la idea del camino singular mediante generalizaciones y relativizaciones. Como ha constatado Michael Mitterauer, abre cita, los espacios culturales tienen muchas vías singulares y la vía europea es solo una de ellas, cierra comillas. En ese contexto, el siglo XIX merece una nueva atención, porque una corriente poderosa de historiadores compartidas entiende que durante la Edad Moderna las diferencias económico-sociales entre Europa y las demás partes del mundo fueron menos radicales de lo que se pensaba en generaciones anteriores. Esto retrasa temporalmente hasta el siglo XIX el problema de la, entre comillas, brecha universal o de la, entre comillas, gran diferencia, Great Divergence, entre pobres y ricos. Nos lo tendremos que plantear, pero sin que por ello esta cuestión vaya a presidir todo el libro. Acercarse al material histórico con las gafas de la excepcionalidad significa que desde el principio en la relación de Europa con otras civilizaciones veremos más diferencias que rasgos en común. Se corre el peligro de un apriorismo contrastativo, extremo contrario al de un apriorismo ecuménico, no menos incompleto, que solo da validez a la condición humana más general. Tiene más sentido buscar una salida a la infructuosa dicotomía entre Occidente y otros, West-Rest, y determinar de nuevo, caso por caso, qué distancias separan, entre comillas, Europa, según se entiende en cada momento, y otras partes del mundo. Esto solo puede hacerse en ámbitos parciales de la realidad histórica. El libro se divide en 3 partes. Los 3 capítulos de la primera parte, entre comillas aproximaciones, esbozan las premisas, los parámetros generales para todo lo que sigue. La reflexión sobre uno mismo, el tiempo y el espacio. Al dar el mismo trato al tiempo y al espacio, se contrarresta la impresión de que la historiografía universal se asocia necesariamente a la desdiferenciación temporal con un, entre comillas, viraje espacial, spatial turn. En los 8 capítulos siguientes se plantea un, entre comillas, panorama sobre un ámbito de la realidad. Con, entre comillas, panorama no se da a entender la pedantería de pretender representar todas las regiones del mundo, pero sí que se aspira a que la mirada universal no esté marcada por un exceso de vacíos. En la tercera parte, los 7 capítulos de, entre comillas, temas, la vista panorámica cede el terreno a un análisis decididamente selectivo
y de carácter netamente estilístico de aspectos concretos, que renuncia deliberadamente a mucho y presenta ejemplos particulares elegidos ante todo para ilustrar los argumentos más generales. Si estos temas se hubieran expuesto con amplitud entre comillas panorámica, se habrían agotado sin remedio tanto las posibilidades de trabajo del autor como la paciencia del lector. Digámoslo de otro modo, el libro traslada el peso de la síntesis al análisis, dos modos de investigación y presentación que no son contrarios entre sí. Los capítulos del libro forman un todo coherente. Aún así, cabe leerlos por separados. Para redondearlos, se han tenido en cuenta mínimas coincidencias y repeticiones. El número y la extensión de las notas se ha tenido que limitar. La bibliografía recoge solamente los libros citados en las notas. No pretende ser una bibliografía de obras de referencia y refleja en toda su magnitud el material abordado. En las revistas abundan los artículos excelentes, pero solo se ha podido mencionar unos pocos. En cuanto a los límites de su conocimiento de idiomas, el autor es dolorosamente consciente de ellos. Fin de la introducción. Aproximaciones. Capítulo 1. Memoria y observación de sí mismo. La perpetuación del siglo XIX en los medios de comunicación. ¿Qué significa el siglo XIX hoy? ¿Cómo se presenta a aquellos que no se ocupan de esa época como historiadores profesionales? La aproximación a la época empieza por las representaciones con las que ésta se muestra a la posteridad. Con ello no debemos pensar tan solo en nuestra, entre comillas, imagen del siglo XIX, en el modo concreto en que nos gustaría verlo, en nuestra manera de construirlo. Estas construcciones no se crean simplemente al gusto, no son el mero fruto inmediato de las preferencias e intereses de la actualidad. Las percepciones actuales del siglo XIX todavía están muy marcadas por el modo en que aquella época se observaba a sí misma. El carácter reflexivo de este tiempo, y sobre todo el nuevo mundo de los medios de comunicación producto de esa época, siguen determinando de qué forma lo vemos. En ninguna época anterior ocurre así en una medida similar. Hace un poco tiempo, en el siglo XIX, separado de la actualidad por una centuria completa, ha desaparecido tras el horizonte el recuerdo personal. Como muy tarde, en junio de 2006, cuando el zoo australiano falleció la tortuga Harriet, con la que el joven naturalista Charles Darwin se había encontrado en las Islas Galápagos en 1835. Hoy ya no vive nadie que se pueda acordar aún del levantamiento de los Boxers en China en el verano de 1900, la guerra sudafricana de los, entre comillas, Boers de 1899 y 1902, o de las exequias solemnes de Giuseppe Verdi y la reina Victoria que aparecieron a finales del enero de 1901. No quedan recuerdos transmisibles ni siquiera de la solemne procesión fúnebre por el empleador Meiji en Japón en septiembre de 1912 o del estado de ánimo que reinaba en agosto de 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 2007 murió el penúltimo superviviente británico del hundimiento del Titanic, que el 14 de abril de 1912 era solo un niño de pecho. En mayo de 2008, el último veterano alemán de la Primera Guerra Mundial. El recuerdo del siglo XIX ya no obedece a la memoria personal, sino a la información transmitida por los medios de comunicación y a los rastros legibles. Son rastros que hallamos en los libros de historia, tanto especializados como de divulgación, en las colecciones de los museos históricos, en novelas, cuadros, antiguas fotografías y sonidos musicales. Paisajes urbanos y rurales. El siglo XIX ya no es un recuerdo activo, sino solo una representación. Aunque comparte esta característica con las épocas precedentes, ocupa un lugar único en la historia de la representación de la vida cultural que lo distingue netamente incluso del siglo XVIII. En efecto, la mayoría de las formas e instituciones de esa representación son inventos del propio siglo XIX. El museo, el archivo estatal, la Biblioteca Nacional, la fotografía, la ciencia de la estadística social, el cine. El siglo XIX fue una época de memoria organizada que al mismo tiempo se observaba a sí misma más que antes. Que el siglo XIX tenga un peso propio en la conciencia de la actualidad no es un hecho obvio. Esto no vale solo para el canon estético, sino que también para la formación de las tradiciones políticas. Empecemos por un ejemplo de negativo, China. En este país, el siglo XIX supuso una catástrofe política y económica, y así, con este valor, es como pervive la conciencia general de sus habitantes.
Nadie se acuerda a gusto de esta época penosa de debilidades y humillación, y la propaganda histórica oficial no hace nada para revalorizarla. Hoy incluso las quejas contra el, entre comillas, imperialismo de Occidente se han vuelto más débiles. Porque China, que prospera de nuevo, no se reconoce en el papel de víctima de este tiempo anterior. En la perspectiva cultural también se tiene al siglo XIX por una edad decadente y estéril. En la valoración de nuestros días, ninguna obra artística o filosófica de este periodo se considera equiparable a las de la antigüedad. Para los chinos actuales, el siglo XIX es mucho más remoto que el esplendor de algunas dinastías más antiguas, hasta llegar a los grandes emperadores del siglo XVIII, que los libros de historia popular y las series de televisión siguen evocando sin descanso. Entre Japón y China no podría haber más distancia. El archipiélago, el siglo XIX, goza de un prestigio incomparablemente superior. La restauración Meiji, a partir de 1868, no solo se convirtió en el acto fundacional de su Estado nacional, sino que se la enlaza con el símbolo de modernidad específicamente japonesa. Todavía hoy, esta época interpreta en la conciencia japonesa un papel similar al que tiene en Francia la Revolución Francesa de 1789. Por otro lado, en Japón, el valor estético del siglo XIX también es distinto al que tiene China. Si en este último país no cabe hablar de una literatura moderna hasta la década de 1920, en cambio las letras japonesas modernas empiezan por la, entre comillas, generación de 1868, que salió a escena en la penúltima década del siglo XIX. En Estados Unidos, el recuerdo histórico del siglo XIX también tiene un efecto cautivador como en Japón. Aquí, la Guerra de Secesión, la Guerra Civil de 1861-1865, se considera un acto fundacional del Estado-Nación, equiparable a la formación de la propia Unión a finales del siglo XVIII. Los descendientes de los ciudadanos blancos de los estados del norte que se impusieron en la guerra, los de los estados del sur derrotados en la contienda y los de los esclavos liderados al acabar el conflicto han otorgado desde entonces significados muy distintos al acontecimiento para componer así su propio, entre comillas, pasado útil. Pero hay unidad en considerar que la guerra civil fue una, entre comillas, historia sentida común, en palabras del poeta Robert Penn Warren. La guerra civil se vivió durante mucho tiempo como un trauma colectivo que en el sur del país todavía no se ha superado del todo. Como ocurre siempre con la memoria histórica, la formación de la identidad no es meramente natural, sino también el fruto de la instrumentalización guiada por intereses reconocibles. Los propagandistas del sur se esforzaron sobremanera por ocultar que dos temas claves de la guerra civil fueron la esclavitud y la emancipación, y con ese fin pusieron en primer plano la defensa de los, entre comillas, derechos de los estados. El otro bando se arremolinó en torno a la mitificación de Abraham Lincoln, el presidente asesinado al finalizar la guerra, en 1865. En Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, no ha habido ningún estadista, ni siquiera Bismarck, más respetado que amado, y tampoco el controvertido Napoleón, que gozara de tal honra en la posteridad. Todavía en 1938 el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt formuló públicamente la pregunta: ¿qué haría Lincoln con el héroe nacional como salvador de sus descendientes en una situación de emergencia? 1. Visibilidad y audibilidad. El siglo XIX como género artístico, la ópera. Las épocas pasadas siguen viviendo en la representación sostenida de sus obras en los archivos y en los mitos. Hoy, el siglo XIX perdura con vitalidad, allí donde su cultura sigue regresando a la escena y siendo consumida. La forma artística más característica del siglo en Europa, la ópera, es un buen ejemplo de tal representación repetida. La ópera europea surgió hacia 1600 en Italia, tan solo unos decenios después de un primer auge del teatro musical urbano en el sur de Chile, inicio de una tradición del todo independiente, ajena a la influencia europea, que culminó después de 1790 en la ópera de Pekín. Aunque surgieron obras maestras, fuera de Italia la condición cultural de la ópera tardó en consolidarse de verdad. Solo con Christoph
Willibald Gluck y Wolfgang Amadeus Mozart, pasó a ser el género más noble del teatro y en la década de 1830 ya imperaba el consenso de que estaba en la cúspide de la jerarquía artística. Algo similar cabe decir del desarrollo sincrónico de la ópera de Pekín, que hacia mediados de siglo entró en su era de consolidación artística y organizativa. Desde entonces, la ópera europea ha perdurado triunfalmente, mientras que su prima lejana, la ópera de Pekín, demuestra después de rupturas radicales de la tradición y la irrupción de una cultura mediática de influencia occidental, hoy solo pervive en nichos folclóricos. Entre Lisboa y Moscú, los teatros de la ópera erigidos en el siglo XIX continúan funcionando con plenitud e interpretan un repertorio que en su gran mayoría procede del mismo siglo XIX. La ópera se globalizó pronto. A mediados del siglo XIX contaba con un punto de irradiación de alcance mundial, París. La historia musical de París, hacia 1830, era de hecho la historia universal de la música, y la ópera de París no era tan solo el primer escenario de Francia. La ciudad pagaba más que ninguna otra a los compositores, y con ello impedía que la competencia pudiera rivalizar por la condición de imán principal de la música. Hacerse famoso en París suponía alcanzar la fama mundial, fracasar allí como le ocurrió a Richard Wagner con Tannhäuser en 1861, pese a que ya era un maestro reputado, suponía una auténtica humillación. En el Imperio Otomano ya hubo representaciones de ópera europea desde la década de 1830. Giuseppe Donizetti, hermano del celebrado compositor Gaetano, fue nombrado en 1828 director musical de la corte del sultán en Estambul y formó allí una orquesta de tipo europeo. En el Imperio Independiente del Brasil, la ópera se convirtió en el género artístico oficial de la monarquía, sobre todo desde 1840, con Pedro II. La norma de Vincenzo Bellini se representó muchas veces y también subieron a escena las óperas más destacadas de Rossini y Verdi. Después de que Brasil se convirtiera en república, los millonarios empresarios de caucho de Manaos, situada a la sazón de la mitad de la selva amazónica, levantaron entre 1891 y 1896 un opulento teatro de la ópera. La construcción fue el fruto de toda una combinación mundial. Maderas nobles de la zona, mármol de Carrara, lámparas de Murano, acero de Glasgow y hierro colado de París. El poder colonial también sirvió para difundir la ópera muy lejos de Europa. La superioridad de la civilización francesa debía demostrarse en las colonias mediante la construcción de teatros magníficos. Como ejemplo especialmente colosal destaca la ópera de Hanoi, capital de Indochina francesa. Como tantos otros, el edificio imitaba el Palacio Garnier de París, que cuando se acabó de erigir en 1875 era el mayor del mundo, con 2.200 asientos. Con 870 asientos para los cerca de 4.000 franceses de la ciudad, este palacio eclipsaba a muchos teatros de provincias de la propia Francia. En Norteamérica, la ópera arraigó todavía antes. La French Opera House de Nueva Orleans, inaugurada en 1859, destacó durante mucho tiempo como uno de los mejores escenarios musicales del Nuevo Mundo. En San Francisco, que por entonces contaba con unos 60.000 habitantes, surgió el entusiasmo por el género que tan solo en la temporada de 1860 se vendieron 217.000 entradas. La Ópera Metropolitana de Nueva York, inaugurada en 1883, se convirtió en el cambio de siglo en uno de los teatros más reputados del mundo. Allí se exhibía, además, la High Society del país, en forma que apenas se distinguían de las europeas. En las vertientes de la arquitectura y la técnica escénica, los creadores de la, entre comillas, Met combinaron elementos del Covent Garden londinense, la Scala de Milán y, por descontado, la Ópera de París. El repertorio procedía de Europa sin apenas excepciones, antes del Porgy and Bess de George Gershwin,
1935, el teatro musical apenas contó con aportaciones reputadas de los compositores estadounidenses. La operamanía estalló incluso en lugares inesperados. En la década de 1830, Chile se vio poseído por una fiebre por Rossini. En Japón, cuyo gobierno fomentó la difusión de la música occidental desde la década de 1870, la primera representación de ópera europea tuvo lugar en 1894 con una escena del Fausto de Charles Gounod. Si en 1875, cuando una prima donna italiana hizo parada en Tokio, se cuenta que la visita despertó tan poco interés que se oía chillar a los ratones, con el paso del siglo se desarrolló un interés estable por una ópera que en 1911 fructificó espacialmente con la construcción del primer teatro de estilo occidental. El tipo de la estrella de los escenarios que actúa en múltiples regiones del mundo nació también en el siglo XIX. Jenny Lind, el entre comillas ruiseñor noruego, empezó en 1850 una gira que constaría de 93 paradas, cuya actuación inicial en Nueva York se realizó ante 7.000 oyentes. Desde su debut europeo en 1887, la soprano Helen Porter Mitchell, que se hacía llamar Neddy Melba por haber nacido en Melbourne, se convirtió en una de las primeras divas verdaderamente intercontinentales del mundo de la música. Su voz se reprodujo también en los gramófonos desde 1904 y se erigió en símbolo de autoestima cultural en una patria que hasta entonces tenía fama de tosca. La ópera europea del siglo XIX fue un acontecimiento universal y no ha dejado de serlo. El repertorio operístico del siglo XIX se ha mantenido como el rey de la programación. Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet, sobre todo Verdi, Wagner y Puccini. Pero si pensamos en el conjunto de compositores y en los más apreciados antaño, queda poco. Gaspare Spontini y Giacomo Meyerbeer, vitoreados en su tiempo como maestros, apenas suben a la escena hoy. Y el resto se archivó irrecuperablemente. ¿Quién conoce aún las incontables óperas medievales que surgieron en paralelo a Wagner y después de él? Podríamos hacer una reflexión similar sobre la pervivencia del teatro tradicional y de otro género típico del siglo XIX, la novela. De toda la prosa alemana del realismo, probablemente hoy el público solo lee aún a Theodor Fontane. Solo la filología especializada presta atención a Wilhelm Raebe, a Dalbert Stifter e incluso a Gottfried Keller, por no mencionar a los autores de menor categoría. En todos los demás países cabe distinguir igualmente entre la herencia viva y la muerta de la cultura, de la alta cultura del siglo XIX. En la actualidad está muy presente, pero solo en la estricta selección que obedece a las leyes y el guión de la industria y el gusto de la industria cultural. Paisajes urbanos. Otra forma muy distinta de pervivencia del siglo XIX es su encarnación visible de los paisajes urbanos, a menudo constituyendo el telón de fondo y la arena de la vida actual de las ciudades. Londres, París, Viena, Budapest o Múnich son ciudades cuya fisionomía está marcada por planificadores y arquitectos del siglo XIX, en parte con lenguajes constructivos, clasicistas, neorrománticos y neogóticos, que recurren a modelos de la política, a modelos anteriores. De Washington D.C. a Calcuta, los edificios representativos de la política se expresaron imitando la antigüedad europea. Así, el historicismo arquitectónico del siglo XIX ofrece un repaso a cámara rápida del conjunto de la tradición constructiva de Europa. En algunas metrópolis de Asia, en cambio, apenas se preservan rasgos identificables de la arquitectura del siglo XIX. Por ejemplo, en Tokio, que fue la capital de Japón durante varios siglos, primero el nombre de Edo, los terremotos, los incendios, las bombas estadounidenses y el afán de constante reconstrucción
Han borrado casi todos los vestigios arquitectónicos de más de 20 años de edad. Han eliminado incluso algunas huellas de los Meiji, muchas huellas de los Meiji. Las grandes metrópolis del futuro se mueven en una escala que oscila entre los paisajes urbanos compactos y bien preservados, como la Ringstraße vienesa y el exterminio material de los frutos del siglo XIX. Ahora bien, la destrucción causada por el tiempo es selectiva. La arquitectura industrial del siglo XIX ha desaparecido antes que muchos monumentos medievales. Hoy es casi imposible tener una impresión sensorial de la revolución industrial. Con la aparición repentina de una fábrica colosal en un valle estrecho o la novedad de las grandes chimeneas en un mundo en el que hasta entonces nada se había levantado por encima de los campanarios. 2. Preservación del recuerdo y el conocimiento. Al hilo del conocido concepto de, entre comillas, lugar de la memoria, lieu de mémoire, cabría decir que los archivos, bibliotecas, museos y otras colecciones para la conservación son refugios de la memoria. Además de esos lugares de la memoria como núcleos en los que cristaliza la imaginación colectiva, debemos prestar una atención especial a los refugios del recuerdo. No se los puede clasificar de forma abstracta e histórica. La separación entre las distintas subformas definidas hoy se desarrolló de un modo progresivo. Así, en un principio no había una diferencia clara entre las bibliotecas y los archivos, sobre todo cuando se disponía de grandes cantidades de manuscritos. En el siglo XVIII europeo se denominaba entre comillas museo espacios dedicados a toda clase de estudios del pasado e intercambio de reflexiones particulares, e incluso publicaciones periódicas creadas para reproducir fuentes históricas y estéticas. El carácter público y de acceso general de los museos no se añadió hasta el siglo XIX. Los refugios de la memoria conservan el pasado en un estado de posibilidad, como presente virtual, pero solo preservado, sin ser leído ni escuchado, el pasado cultural está muerto, no cobra vida sino en los actos de apropiación para los que nos separa la educación recibida. Archivos. En ningún otro siglo han tenido los archivos más importancia que en el XIX. En esa época, por toda Europa, el Estado se apoderó de la memoria. Se fundaron archivos estatales con el fin de almacenar de forma centralizada los vestigios de la acción gubernamental. Con ellos surgieron las profesiones y tipos sociales del archivero y el historiador especializado en esa clase de documentos. Este podía servirse entonces de las antiguas colecciones de los príncipes y las repúblicas, en Venecia, en Viena, la española en Simancas. En los países dotados de constitución, el gobierno asumió la apertura de archivos públicos como un acto de soberanía. En 1790, la República Francesa nombró como Archives Nationales su colección nacional, a la sazón aún modesta. Durante la Revolución, los fondos se ampliaron rápidamente con numerosas confiscaciones, sobre todo de propiedades de la Iglesia. Napoleón tenía un gran proyecto archivístico. Quería que los archivos nacionales fueran el depósito central de la mémoire de l'Europe. Cierra comillas, e hizo llevar a París una ingente cantidad de documentos de Italia y Alemania. Gran Bretaña estableció en 1838 la base legal para el Departamento de los Archivos Públicos, Public Record Office, y en 1883 se pudo acceder por vez primera a los legendarios archivos del Vaticano. La entre comillas nueva historia, que cristalizó desde la década de 1820 en torno a Leopold Ranke y sus discípulos, incluía entre sus imperativos la proximidad al texto. A su entender, la historia se podría reconstruir a partir de las fuentes escritas, sobre todo las inéditas. De esa forma, la disciplina sería científica, es decir, más verificable y también más crítica con los mitos. Al mismo tiempo, adquiría cierta independencia frente a la política archivística de los gobiernos, que controlaba el acceso a las fuentes que ahora los historiadores ansiaban consultar. La organización sistemática de la documentación contribuyó asimismo al desarrollo de nuevos hábitos de estudio. La sabiduría quedó desvinculada del vigor de la memoria personal. La polimatía, por sí sola, pasó a ser objeto de mofa. También los expertos de las ciencias sociales pudieron considerar imperativa la investigación de las causas.
Los archivos no fueron un invento europeo, pero en el siglo XIX no hubo en otros lugares un interés similar por la conservación del material documental. En China, el Estado se había reservado desde el principio el control sobre la conservación de la tradición escrita. Entre los particulares no había afán del coleccionismo. Había y sigue habiendo pocos archivos de entidades no estatales, como templos, monasterios, gremios o clanes. Era habitual que una nueva dinastía destruyera los documentos de su predecesora en cuanto completaba su propia historia dinástica oficial. En 1924, el Museo Histórico Estatal de Pekín vendió como papel viejo 60.000 kilogramos de materiales de archivo. La colección, que hoy se custodia en la Academia Cínica de Taiwán, solo se salvó gracias a la intervención del experto bibliófilo Luo Zhenyu hasta la década de 1930. Los impresos y manuscritos oficiales de la dinastía Qing, 1644-1911, se trataron como papel de desecho. A pesar de su venerable tradición historiográfica en China, en el siglo XIX, todavía no había una conciencia archivística. El Departamento de Documentación del Museo del Palacio, fundado en 1925, fue la primera institución que aplicó los valores de conservación reglada propios de los archivos modernos a la producción de la época imperial. En el Imperio Otomano, donde, como en China, el carácter muy documentado de la acción administrativa contribuyó desde el principio a la cohesión de un territorio especialmente extenso, los documentos se producían y conservaban en tal cantidad que cualquier estudio de diferencia aquí de lo que sucede en China apenas se puede concebir fuera de los archivos. Además de los expedientes de la Corte y el Gobierno Central, se conservan como ejemplo registros tributarios y actas judiciales de los cadíes de muchas partes del imperio. Antes del siglo XIX, en Europa, en el Imperio Otomano y en algunos otros lugares se conservaba lo escrito, pero solo desde el siglo XIX esta producción fue archivada, protegida y evaluada de forma sistemática. Bibliotecas. También las bibliotecas, en tanto que colecciones custodiadas del pasado cultural, son refugios de la memoria. En este caso, en Europa ya hubo fundaciones destacadas en los siglos XVII y XVIII. Entre 1690 y 1716, Leibniz ordenó, en su calidad de bibliotecario, la magnífica colección ducal de Wolfenbüttel y la dispuso de modo que la investigación fuera más fácil. A este respecto, a los pocos años la biblioteca universitaria de la vecina Gotinga fue aún más lejos, y durante un tiempo se la consideró la biblioteca mejor organizada de todo el mundo. La colección del Museo Británico, fundado en 1753, se concibió desde el principio como un museo británico fundado en 1700 como Biblioteca Nacional. En 1757 se le sumó la Biblioteca Real y se introdujo la obligación de donar un ejemplar de cada libro impreso en el Reino Unido. Antonio, más adelante Anthony Panizzi, un italiano exiliado que trabajaba desde 1831 en el Museo Británico y fue su bibliotecario en jefe entre 1856 y 1866, estableció aquí los principios de la biblioteconomía moderna. Un catálogo completo, estructurado, según reglas sistemáticas y una sala de lectura ajustada a las necesidades de uso científico. Esta sala redonda y coronada por una cúpula se tuvo por una de las más magníficas de todo el mundo. En el siglo XIX surgieron en todos los continentes bibliotecas nacionales que seguían el modelo británico. En Estados Unidos, Canadá y Australia se partió de las colecciones de los respectivos parlamentos. A veces estaban asociadas a academias científicas. Custodiaban la memoria impresa de la nación a la que pueden acceder libremente el público respetable y todos los estudiosos serios, pero también recopilaban saber en general. Las bibliotecas más prestigiosas se caracterizaron por su ambición de universalidad. Querían recoger el saber de todos los pueblos y todos los tiempos. Para ello necesitaban librerías con contactos comerciales internacionales y que el mercado anticuario pudiera disponer de bibliotecas de particulares.
Se fundaron secciones orientales y se recopilaron libros escritos en las lenguas más curiosas, a veces enviando emisarios desde los propios departamentos de adquisiciones. Las bibliotecas simbolizaban la aspiración de ocupar o compartir una condición cultural de prestigio. En Estados Unidos se hizo mediante la fundación de la Biblioteca del Congreso en 1800. El hecho desde poco después de 1930 esta biblioteca pasara a poseer el fondo más cuantioso del mundo, culminó la emancipación cultural del país. A las naciones que se unificaron más tarde les resultó más dificultoso. La Biblioteca Estatal de Prusia no adquirió carácter nacional hasta 1919 y en Italia no ha existido nunca una biblioteca central única y completa. Las bibliotecas municipales prestaban servicio en público con ansias de formación y eran una señal de orgullo ciudadano. Pero desde mediados del siglo XIX aún se tardó un tiempo en que resultara no solo legalmente posible, sino también políticamente aceptable invertir en ellas dinero procedente de los impuestos. En Estados Unidos, el mecenazgo privado fue más importante que en ningún otro sitio. La Biblioteca Pública de Nueva York, construida desde 1895 gracias a la fundación, se convirtió en la más reputada de las muchas bibliotecas municipales, muy ambiciosas en general. En el siglo XIX, en Occidente, las bibliotecas se convirtieron en templos del saber. El Museo Británico de Panizzi, cuyo núcleo era la Biblioteca Nacional, también lo puso en manifiesto arquitectónicamente por medio de su monumental fachada clásica. La edificación de la Biblioteca del Congreso en la década de 1890 adoptó este mismo lenguaje simbólico y lo intensificó mediante pinturas murales, mosaicos y estatuas. Estos colosales repositorios del saber eran al mismo tiempo nacionales y cosmopolitas. Así, los exiliados preparaban aquí sus conjuraciones, como hizo el revolucionario chino Sun Yat-sen, que en 1896-1897 en la biblioteca del Museo Británico, el mismo lugar donde antes Karl Marx había fundamentado científicamente su lucha contra el sistema capitalista, urdió planes para derrocar a la dinastía Qing. La biblioteca no es ningún monopolio de Occidente, como se constata al echar la vista hacia atrás, tiempos remotos. En China ya se instituyó la primera biblioteca imperial en el palacio de el Han Wudi, el emperador Wu de la dinastía Han, 141 a 87 a.C. Para esta misma colección, los expertos desarrollaron un sistema de catalogación que se usó durante mucho tiempo. Las bibliotecas chinas, pese a todo, vivieron una existencia precaria. Entre el siglo II a.C. y el XIX de nuestra era, las colecciones imperiales de libros y manuscritos resultaron destruidas al menos en 14 ocasiones. Una y otra vez se erigieron nuevos edificios y se recopilaron nuevos fondos. Sobre todo desde la difusión de la impresión xilográfica en el siglo XI, surgieron también grandes bibliotecas por iniciativa de academias privadas, Shuyuan, círculos de eruditos y bibliófilos individuales. Para la época Qing, 1644-1911, disponemos de detalles sobre más de 500 coleccionistas y sus fondos. La cantidad de obras impresas de uso personal en circulación era tan ingente que bibliografiarla se convirtió en una de las más nobles tareas de un erudito. En suma, en China, las bibliotecas y su catalogación no fueron ninguna importación cultural de Occidente. De Occidente sí vino la idea de una biblioteca pública, que se abrió por vez primera en 1905 en Changsha, capital de la provincia central de Hunan. Lo que hoy es la mayor biblioteca de China, la de Pekín, Beitou, se fundó en 1909 y se abrió al público en 1912. En 1928 adquirió la condición de biblioteca nacional. La biblioteca moderna en China no supuso la continuación ininterrumpida de la tradición propia.
doble concepto de la biblioteca como espacio público de formación y al mismo tiempo instrumento científico vino a Occidente y no se instauró activamente hasta principios del siglo XIX, cuando el país se enfrentaba a circunstancias exteriores difíciles. En el Japón tradicional, el Estado se dedicó mucho menos a coleccionar documentos. Faltaban los grandes sistemas de ordenación obligatoria que resultaban característicos de China. Durante mucho tiempo, la selección de los fondos se centró en China. La biblioteca de los shogunes, dominadores militares de la casa Tokugawa, creada desde principios del siglo XVIII con carácter privado, aún tenía una orientación esencialmente anticuaria y sinológica, y renunciaba a reunir la producción de libros en japonés, por entonces en auge. Como en China, después de la apertura del país, 1853, no tardaron en aparecer coleccionistas occidentales. Las descomunales bibliotecas sinológicas y japonesas de Europa y Estados Unidos deben su origen a la coincidencia del mencionado interés occidental, el abandono temporal de la propia tradición educativa en Asia y los precios bajos de los libros. En Japón, el concepto de la biblioteca pública lo dio a conocer desde 1866 el publicista y educador Fukuzawa Yukishi, que en 1862 había viajado a Occidente en misión diplomática. Pero incluso en un país con ansias de modernización como Japón, hasta finales del siglo no se impusieron los modelos tanto de la biblioteca de investigación como de la edición próxima al público. El mundo árabe, aunque desde el punto de vista geográfico está más cerca de Europa que en China, se hallaba más lejos en cuanto a la historia de los libros. En China hacía tiempo que se producían textos mediante impresión xilográfica. Por lo tanto, allí los oficios de amanuense y copista eran menos importantes que en el mundo árabe, que no vivió su propia revolución de la imprenta hasta principios del siglo XIX. De hecho, hasta los primeros años del siglo XVIII, los libros árabes y turcos se imprimían mayoritariamente en la Europa cristiana. En la citada revolución participaron también, además de musulmanes, árabes, cristianos y misioneros. En el Imperio Otomano habían bibliotecas privadas y semipúblicas que contaban con algún título europeo aislado. Sin embargo, hasta la introducción de la escritura latina en la República de Turquía, durante un periodo de casi 2 siglos tan solo se imprimieron en el Imperio Otomano y la posterior Turquía unos 20.000 libros y opúsculos, y muchos en ediciones muy reducidas. De hecho, el hecho de que la producción libresca árabe y otomana fuera relativamente escasa contribuyó asimismo a que las bibliotecas públicas se desarrollaran allí con más lentitud y más tarde que en el este de Asia. Museos. También el museo debe al siglo XIX su forma habitual hoy en día. A pesar de cierta renovación en la pedagogía museística en la actualidad, todavía se vuelve siempre a la disposición y los programas del siglo XIX. Toda la tipología de los museos se desarrolló ya en esa época. Colecciones artísticas, etnográficas, de ciencia y técnica. El museo público surgió en la entre comillas era de la Revolución, a partir de las colecciones principescas, a las que a veces se permitía acceder a los súbditos. El Museo de Arte integró elementos distintos, la idea de arte autónomo, según lo formuló por primera vez Johann Joachim Winckelmann. El concepto de el entre comillas valor de una obra de arte superior a su carácter material como producto de artesanía. El entre comillas ideal de una comunidad estética cierra comillas que reuniera en su seno artistas, expertos, aficionados y en el mejor de los casos también los mecenas principescos, que a la sazón estaban perdiendo el trono como el rey Luis I de Baviera. Los museos prosperaron en un ambiente de diferenciación creciente de la esfera pública. Pronto fue posible formular también la pregunta de si el arte pertenecía al Estado o a sus príncipes. A principios del siglo XIX era un problema delicado, porque la Revolución Francesa había establecido un precedente radical al confiscar y nacionalizar los tesoros artísticos privados que hicieron posible que el Louvre fuera el primer museo público de Europa. En Estados Unidos la situación era distinta, porque aquí la construcción de los museos a partir de la década de 1870 se debió sobre todo a la munificencia personal de los ricos y millonarios, de la que Mark Twain bautizó como Gilded Age, entre comillas, Edad Dorada.
Muchos edificios se financiaron de forma mixta, combinando fondos públicos y privados, pero las colecciones artísticas fueron adquiridas en el mercado en lo esencial por los inversores privados. En Estados Unidos había pocos fondos antiguos. Sus colecciones se crearon en estrecha simbiosis con el desarrollo del mercado artístico a ambos lados del Atlántico. Este mercado posibilitó asimismo la formación de nuevas colecciones en Europa. La monumentalidad de los edificios museísticos, cada vez más evidente en el transcurso del siglo, la Alte Pinakothek de Múnich, la Kunsthistorische Museum en Viena y la Victoria and Albert Museum en Londres, atrajo aún más atención sobre el paisaje urbano en sí. Como las ciudades apenas se erigían ya palacios, solo podían competir con los museos, los teatros de la ópera, ayuntamientos, estaciones de tren y sedes del Parlamento. Por ejemplo, el neogótico Palacio de Westminster, sede de dos cámaras británicas, levantado entre 1836 y 1852 en la ribera del Támesis, o los parlamentos de Budapest y Ottawa. También el nacionalismo se apoderó del arte. Una gran parte del botín de Napoleón se había llevado a París, fue devuelta triunfalmente después de 1815. En ese momento, el Louvre perdió 4/5 partes de sus fondos y pasó a necesitar lugares de exposición con capacidad representativa. La pintura se abrió a los temas históricos de resonancia nacionalista. Las galerías nacionales de muchos países todavía están adornadas hoy con las obras de gran formato creadas sobre todo en las décadas centrales del siglo XIX, cuando la pintura histórica alcanzó la cúspide de su prestigio en Europa. Por último, en los museos y su disposición anterior se materializó un programa formativo que ahora por primera vez estaba dirigido por profesionales de la historia del arte. En siglos anteriores, en Europa, China, el mundo islámico y otras zonas, los entendidos y aficionados cultos habían esbozado programas similares para sí mismos y su círculo inmediato. Pensemos por ejemplo en el papel de Goethe como coleccionista de objetos artísticos y naturales. Con el auge de los expertos en Europa, el museo pasó a ser un espacio en el que recorrer con guía la historia del arte. La instalación de museos de arte contemporáneo, como el parisino Musée de Luxembourg, añadió un aliciente para muchos artistas afanosos por gozar del patrocinio público y la fama asociada. El museo conservaba y entre comillas musealizaba, no solo en el sentido de separar el arte y la vida, además presentaba cosas nuevas. Los museos históricos partían de premisas distintas a las de las colecciones de antigüedades. El primer museo de esta índole, el Musée des Monuments francés, fundado por Alexandre Lenoir en 1791, todavía durante la Revolución, disponía en orden cronológico estatuas, sepulcros y retratos de personalidades que Lenoir consideraba de importancia nacional. Desde los años de las guerras napoleónicas, muchos nuevos museos de orientación histórica adquirieron el carácter de museos nacionales. Con este mismo nombre, en Hungría, donde a falta de una colección principesca se partió de donaciones de la aristocracia, ya en 1802. Algo después de los países escandinavos. En Gran Bretaña, la National Portrait Gallery, creada por el Parlamento en 1856, aspiraba a reforzar por igual la conciencia nacional y la imperial. El museo histórico se basaba en una nueva interpretación de los entre comillas objetos históricos. No bastaba con que un objeto fuera entre comillas antiguo. Por un lado, debía poseer una relevancia reconocible que se transmitiera espontáneamente al espectador. Por otro lado, debía necesitar y merecer que lo salvaran y preservaran. En Alemania, donde después de 1815 se fundaron en numerosos lugares sociedades históricas y anticuarias, se volvían la mirada al pasado, entre comillas, de la patria. No hubo ninguna prisa por disponer de un museo nacional. No se decidió crearlo hasta 1852 y se erigió en Nuremberg, con el nombre de Museo Nacional Germánico, no entre comillas alemán, y un espíritu del patriotismo exaltado, casi obsesionado con la Edad Media.
Nunca se pensó en levantar un museo central en la capital del país, ni siquiera después de que en 1871 se fundara el Imperio Alemán. En Asia y África, la mayoría de los museos históricos surgieron con posterioridad a la independencia política. En esta etapa, no obstante, ya había desaparecido en muchos casos una gran parte de los tesoros artísticos nacionales de sus manuscritos y vestigios arqueológicos, que se hallaban en los museos de las metrópolis coloniales. En Egipto, la fuga empezó ya con la invasión francesa en 1798, aunque Mehmet Ali, valí del país entre 1805 y 1848, publicó en 1835 una orden que venía a prohibir la exportación de objetos de la antigüedad. Él mismo regaló aquellas obras valiosas con notable generosidad. El Museo Egipcio de El Cairo se debe, ante todo, a una iniciativa personal del arqueólogo Auguste Mariette, que en 1858 fue nombrado conservador de las antigüedades egipcias. Los soberanos musulmanes de la época veían con ciertas reservas la construcción del Museo de Mariette, erigido en estilo neofaraónico. Por una parte, el mundo pagano de las momias les resultaba extraño, pero por otra entendían que el creciente entusiasmo europeo por las antigüedades preislámicas beneficiaba la fama universal de Egipto. Para los museos de Estambul, Constantinopla, fue importante que el Imperio Otomano estableciera en 1874 el reparto de los hallazgos obtenidos en las excavaciones arqueológicas bajo control extranjero. En China, el colosal conjunto del antiguo complejo imperial, que se estaba desmoronando. La ciudad prohibida, que constaba de 1.000.000 de templos, recintos y pabellones, fue nombrado museo en 1925 y se permitió el acceso público a amplias zonas. Pero hasta 1958 el Estado no fundó un museo histórico de programa nacionalista. En cuanto a los museos etnológicos, solo tuvieron una relación intermitente con las aspiraciones patrióticas o nacionalistas. Se desarrollaron desde mediados del siglo XIX aproximadamente, a veces como continuación de los gabinetes de curiosidades de los príncipes y de colecciones privadas. En 1868 se fundó en Berlín el Museo Real de Etnología, Königliches Museum für Völkerkunde, que pronto tuvo fama de ser el más completo del mundo. La investigación etnológica no fue fruto del colonialismo, sino hija de una tradición liberal y humanista de los estudios culturales alemanes anteriores, previa a la era colonial. Los viajeros y etnólogos alemanes fueron reuniendo material en todos los continentes. Desde el principio fue un proyecto muy ambicioso. La labor del museo, en su propia definición, no debía satisfacer la mera curiosidad de la, entre comillas, masa. Los objetivos se convertían en material científico, en un museo que también servía para la investigación y la formación de los expertos. Los museos etnológicos exhibían piezas obtenidas mediante el robo o adquisiciones no muy distintas del robo, ni habían llegado a ser propiedad de los europeos por transmisión, y eran parte de su herencia nacional. El objetivo era presentar la diversidad de las formas de vida de los seres humanos, pero solo de los denominados entre comillas primitivos. Cada uno de los museos era un elemento más del mundo de colecciones y exposiciones que se estaba constituyendo por entonces. Como en las galerías pictóricas, los aficionados dispusieron pronto de una visión de conjunto de los fondos de todo el mundo. Los museos competían entre sí y al mismo tiempo eran también elementos de un movimiento universal por la representación de la cultura material. Tuvieron efecto subversivo por la inspiración que podían ofrecer los artistas de vanguardia. Para exponerse a la fuerza renovada de los, entre comillas, primitivos, ya no era necesario, como hizo el pintor Paul Gauguin en 1891, viajar a los mares del sur. No solo objetos, sino también personas fueron conducidas de modo fraudulento a Europa y Estados Unidos. Se las exhibía para poner de manifiesto, como un afán o un tiempo, entre comillas, científico y comercial, la diferencia y el, entre comillas, salvajismo de los pobladores no occidentales.
Hacia finales del siglo XIX, estos espectáculos humanos eran habituales en el ocio cotidiano de las grandes metrópolis y había también exposiciones itinerantes que llegaban a ciudades menores como por ejemplo Constanza. Este fue un rasgo característico de esta época de rápida y brusca transformación cultural. Antes de la mitad del siglo, tales espectáculos eran todavía muy raros, y después de la Primera Guerra Mundial, un tabú humanitario volvió a contenerlos. En el siglo XIX, la exhibición comercial de personas de razas distintas a la blanca y de discapacitados pasó a ser objeto de desdén y finalmente se criminalizó. El principio del museo etnológico, en cambio, perduró más allá de la era de la descolonización y cambió la antigua meta de identificar y divulgar las formas de vida entre comillas primitivas por la de conservar una herencia cultural común en un mundo multiétnico. A la postre, esta clase de museo del siglo XIX se descolonizó sola. Exposiciones universales. Las exposiciones universales, expresión más visible de la combinación de la mirada panorámica con la documentación enciclopédica, fueron una novedad del siglo XIX. Se las ha considerado como un entre comillas medio de carácter entre comillas indisolublemente volátil, cierre comillas, que sin embargo entre comillas dejaba legado por su persistencia, cierre comillas. La tradición se inicia con la entre comillas gran exposición de las obras industriales de todas las naciones, cierre comillas, instalada en 1851 en el Hyde Park de Londres, cuyo espectacular palacio de cristal, un pabellón de hierro y cristal de 600 metros de longitud, pervive aún hoy en la memoria, pese a que tras ser el trasladado a la periferia de la ciudad, sus restos ardieron en 1936. La gran exposición fue un producto de la era del ferrocarril que se iniciaba entonces. Solo el tren podía posibilitar el transporte de las más de 100.000 piezas expuestas y de hasta 1 millón de visitantes llegados de las provincias en un anticipo del entre comillas expoturismo de las épocas posteriores. El legado que fue capaz de dejar se debió en primer lugar al rico simbolismo que reunió en torno de sí. Para unos representaba la era de paz mundial y armonía social, que entonces empezaba. Para otros la superioridad de la economía y la tecnología británicas en la competencia de las naciones. Otros aún veían en ella el triunfo del orden imperial sobre el caos de la barbarie. En segundo lugar, la exposición presentaba una minuciosa taxonomía del mundo de los objetos, repartido en, entre comillas, clases, entre comillas, divisiones y entre comillas, subdivisiones. Allí se unificaban en un sistema común, yendo mucho más allá de las clasificaciones de la antigua historia natural, la naturaleza, la cultura y la industria. Por detrás se escondía una dimensión de profundidad temporal, pues no se perdió ocasión de poner de relieve que la humanidad en ningún caso se hallaba toda ella en el mismo estadio de la perfección civilizada. Hasta 1914 hubo numerosas grandes exposiciones internacionales, expositions universelles, World Fairs, cada una de las cuales puso en práctica un programa ideológico ajustado a sus propias coordenadas. Espaciotemporales. En París, 1855, 1867, 1878, 1889, 1900, Amberes 1885, 1894, Barcelona 1888, Bruselas 1888, 1897, 1910, Chicago 1893, Filadelfia 1876, Gante 1913, Londres 1862 y también la Colonial and Indian Exhibition de 1886, Lieja 1905, Melbourne 1880, Milán 1906, San Luis 1904 y Viena 1873. La Exposición Universal de París en 1900 fue la que tuvo mayor asistencia, con más de 50 millones de visitantes. La que hoy resulta más visible es la que se organizó en la misma ciudad en 1889, motivo de la construcción de la Torre Eiffel. Las exposiciones universales eran acontecimientos que transmitían mensajes,
Así, la que se celebró en Filadelfia en 1876 puso de manifiesto ante el mundo por primera vez el poderío técnico e industrial de Estados Unidos. Las exposiciones universales se propusieron exhibir la actualidad. En el centro figuraban siempre los adelantos más modernos, lo recién creado. Esto no impedía que hubiesen asimismo una exhibición abundante de los pueblos y las civilizaciones, entre comillas, extranjeros. Se los presentaba como elementos exóticos, como vestigios aún visibles de estadios anteriores de la evolución humana, lo que además se entendía que demostraba que el orden mundial basado en el conocimiento podía acoger incluso a las regiones y etnias más remotas del mundo. Las exposiciones universales encarnaron la ambición universal del, entre comillas, occidente atlántico con más claridad que ningún otro medio de la época. Enciclopedias. Las grandes enciclopedias, en tanto que arcas monumentales de lo conocido y lo que vale la pena conocer, están relacionadas con los archivos, los museos e incluso exposiciones universales. También son refugios de la memoria y catedrales del saber. La Enciclopedia Británica, desde 1771, los Conversations Lexicon de las casas Brockhaus desde 1796 y Meyer desde 1840 y muchos proyectos editoriales similares que dieron continuidad con novedades a la rica tradición enciclopédica de la Edad Moderna. Crecían con el paso del tiempo, se renovaban de una edición a otra. Los nacionalistas reconocieron pronto el valor de la enciclopedia como colección de las fuerzas científicas, monumento cultural y señal perceptible internacionalmente de autoestima y competencia cultural. Por esta clase de motivos, el historiador y político František Palacký empezó a planear en 1829 un compendio checo que aún así no se hizo realidad hasta la Gran Enciclopedia, que con sus 28 volúmenes aparecidos entre 1888 y 1909 superó en extensión a todas las obras del estilo publicadas hasta entonces, con la sola excepción de la británica. Hacia el fin de siglo, tanto todos los países europeos como Estados Unidos contaban con al menos una de estas enciclopedias en múltiples volúmenes. Todas se presentaban con la ambición de ser universales, recopilar el saber de todos los lugares, las épocas y los pueblos de la Tierra y documentar el estado más actual de la ciencia. Eran más que simples obras de consulta e instrumentos que favorecían la conversación y los estudios de las clases burguesas. La ordenación alfabética no era sistemática, pero a cambio permitía desarrollar las materias linealmente. Seguro que hubo lectores que con tesón de varios años leyeron toda la obra de la A a la Z. La enciclopedia más perfecta del siglo y la más atractiva si volvemos la vista hacia atrás desde el presente fue el Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre-Athanase Larousse, publicado en 17 volúmenes entre 1866 y 1876. Aunque durante varios años Larousse proporcionó unos pocos ingresos extraordinarios a un sector de la necesitada intelectualidad parisina, él mismo en persona escribió una gran parte de las 24.146 páginas de letra apretada de la obra. Era un republicano radical, partidario de la Gran Revolución y opuesto al Segundo Imperio, que aún así le dejó plena libertad. Ningún censor se atrevió con aquella obra colosal. Larousse no quería formar a la burguesía, sino preparar, entre comillas, al pueblo para la democracia. Por ello, para que los volúmenes fueran asequibles, se imprimieron en papel sencillo y con escasas ilustraciones. No se amedrentaba ante ningún tema. Para calcular cuán subversiva podía considerarse una enciclopedia, recordemos el denodado empeño del Estado otomano en tiempos del sultán Abdülhamid II por impedir la entrada de esas obras al país. Con algo de habilidad, desde luego, uno podía conseguirlas por medio de un librero turco. Ciertas personas que
Cierta persona que lo consiguió en la década de 1890 para poderse costear los 17 volúmenes de Larousse había traducido antes de 3.500 páginas de novelas de misterio, irónicamente editadas para el deleite de la corte. Otro interesado se hizo enviar una enciclopedia francesa por cuadernos remitidos por correo postal. ¿Cómo se relaciona la otra gran tradición enciclopédica, la de China, con las novedades de Europa? Las enciclopedias chinas, Leishu, compiladas sin interrupción, como muy tarde desde el siglo XI, eran en realidad colecciones, a veces muy completas, de reimpresiones y paisajes, seleccionados de la bibliografía anterior de todos los campos del saber. Servían para empezar para que los candidatos al funcionariado imperial preparasen sus exámenes estatales. A diferencia de lo que ocurría en Europa, donde la enciclopedia ordenada alfabéticamente por lemas se convirtió en órgano del razonamiento público y en foro del progreso tecnológico, por lo menos desde la Gran Enciclopédie colectiva de D'Alembert y Diderot, compilada entre 1751 y 1780, las enciclopedias chinas practicaban la compilación acrítica, tan solo mediante la adición de nuevas capas de comentarios, a un saber bendecido por la tradición. Solo en el siglo XX surgieron también en China obras de referencia universales al estilo occidental y el género del Leishu desapareció. Por último, señalaremos que en el siglo XIX las lenguas europeas, que en parte no empezaron a ser objeto de apreciación consciente hasta el romanticismo, lograron disponer de algo que China ya tenía desde el gran diccionario que el emperador Kangxi encargó hacia 1700. Un inventario completo de todas las formas de expresión escrita de una lengua. Jacob Grimm, que emprendió un proyecto de esta índole en 1852 con su Deutsche Wörterbuch, diccionario alemán, entre comillas, y James Murray, que lo hizo desde 1879 para los círculos culturales anglófonos con el Oxford English Dictionary, se cuentan entre los héroes más influyentes y venerados de la cultura de su tiempo. Precisamente en esta época, que ha sido descrita a menudo como la, entre comillas, era del nacionalismo, ¿qué hizo posible la universalidad de los grandes repertorios del saber? Si desde nuestro presente podemos pensar en el siglo XIX de forma global, es porque el siglo se pensó a sí mismo de este modo. El carácter universal de las bibliotecas, las exposiciones y las enciclopedias supusieron una nueva fase en el desarrollo de la sociedad del conocimiento en Europa. Las corrientes teóricas más destacadas de la época, positivismo, historicismo y evolucionismo, compartían una concepción del saber, tanto acumulativa como crítica, relacionada además con la idea de la importancia pública del conocimiento. El saber debía formar y también ser útil. Los nuevos medios permitían reunir lo heredado y lo nuevo. La cultura del estudio y la investigación no se desarrolló en una dirección similar en ninguna otra civilización. Sin embargo, las élites culturales de algunas de estas civilizaciones, la japonesa o la china por ejemplo, estaban preparadas para contribuir a la transferencia de las nuevas ideas europeas y las instituciones relacionadas con estas. Esta transferencia empezó en el último tercio del siglo XIX, pero en muchos lugares del ultramar no llegó a ser digna de mención hasta pasado el 1900. El siglo XIX alimentó la memoria, y esto ayuda a explicar el peso que esta época aún tiene en la actualidad. Las instituciones de colección y exposición que alimentaron esa memoria siguieron floreciendo hoy en día, desligadas ya de los objetivos establecidos en la época de su fundación. 3. Descripción, reportaje y entre comillas realismo. Salta a la vista otro elemento que también perdura desde el siglo XIX, las magnas descripciones y grandes análisis de los contemporáneos. Haberse observado a sí mismo no es un privilegio ni una particularidad del siglo XIX. Desde Heródoto, Tucídides y Aristóteles, desde Confucio, el antiguo consejero de Estado indio, Kautilya, en numerosas civilizaciones se ha intentado una y otra vez someter a la propia época a un examen profundo para comprenderla desde el interior del propio mundo. La novedad del siglo XIX europeo fue que, más allá de una filosofía social y estatal bastante normativa,
Emergieron ciencias que se pusieron como meta describir su coetaneidad y detectar los modelos y las regularidades que se daban bajo la apariencia de los fenómenos. Desde Maquiavelo, en Europa no han faltado los intentos de descubrir el funcionamiento real de la política y la vida social. Los mejores escritores de viajes, ya desde el siglo XVII, lograron profundizar en el funcionamiento de las sociedades no europeas. En la propia Europa, Montesquieu, Turgot y los fisiócratas franceses, los economistas ingleses, escoceses e italianos del siglo XVIII y los cameralistas y estadísticos alemanes, recordemos que entonces la estadística, entre comillas, incluía también la compilación de datos no numéricos, aportaron elementos de importancia para describir la realidad de las condiciones sociales. Examinaron el Estado y la sociedad según eran a sus ojos, no según debían ser. Lo que Josep Alois Schumpeter, en su magistral y aún no superado estudio sobre la historia del pensamiento económico, calificó de, entre comillas, teoría, frente a la investigación factual, cierra comillas, adquirió en el siglo XIX un nuevo significado y un mayor alcance. En el siglo XIX los europeos produjeron una cantidad de material de autoobservación y autodescripción incomparablemente superior a la de los siglos anteriores. Surgieron nuevos géneros, el reportaje social y la investigación empírica. Se dirigió la atención hacia las condiciones de vida de las clases bajas. Muchos autores, ya fueran de tendencia conservadora radical, sometieron a examen minucioso y crítico a la burguesía de la que tantos procedían. Entre los analistas más destacados de la realidad social y política, pensemos en Thomas Robert Malthus, George Wilhelm Friedrich Hegel, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Karl Marx, Alfred Marshall y los representantes alemanes más notables de la, entre comillas, escuela histórica de la economía, como el joven Max Weber. Se daba una estrecha relación entre la búsqueda teórica de conexiones y la investigación factual. El positivismo, la orientación filosófica típica de la época, dotó de carácter programático a esta relación entre la investigación factual y la ordenación en categorías. Panorama social y reportaje social. La observación precisa halló expresión literaria en una forma típica, la del panorama social. Ya en vísperas de la Revolución Francesa, Sébastien Mercier había creado la obra modélica del género con su Tableau de Paris, un cuadro colosal de la vida interior de la metrópoli, publicado en 12 volúmenes entre 1782 y 1788. Mercier no filosofa sobre la ciudad, sino que, por usar sus propios términos, emprende recherche, entre comillas, investigaciones, en ella y sobre ella, mirando por detrás de las fachadas y los placeres de cada cual. Entre comillas, si existiera alguna clase de historia social de la atención, ha escrito el romanista Karl-Heinz Stierle en su libro sobre las visitas interiores de París, Mercier figuraría entre ella como uno de los grandes descubridores de un nuevo campo de atención, cierra comillas. Mercier hizo una, entre comillas, labor de diferenciación, cierra comillas, innovadora, que presentaba la ciudad como un gigantesco cosmos social. Rétif de la Bretonne adoptó el procedimiento literario de Mercier en sus Nuits de Paris ou Le Spectateur Nocturne, 1788, y presentó el contrapunto nocturno de la metrópoli en la forma narrativa y ficcional. En las décadas siguientes, el reportaje social se liberó de la gran parte de sus ambiciones literarias. El informe de Alexander von Humboldt sobre la esclavitud de la isla de Cuba, redactado según las impresiones de sus viajes de 1800 a 1801 y 1804 y publicado por primera vez en francés en 1825, se ajusta al tono distanciado de un estudio de la geografía y la historia. En su crítica inflexible a la esclavitud, Humboldt renunció a cualquier dramatización y sentimentalismo y con ello logró que los hechos hablaran todavía más con más fuerza. Ya en 1807, el médico Francis Buchanan había publicado una descripción de la sociedad agrícola del sur de la India en la que reconstruía con todo detalle los mecanismos de la vida cotidiana. La compuso por encargo de la Compañía de las Indias Orientales, East India Company, que dominaba gran
grandes extensiones del subcontinente. Así surgieron los primeros reportajes sociales, entre comillas, modernos, en el marco de las colonias y mediante una combinación de la mirada etnográfica y la, entre comillas, descripción estatal, un género con el que Humboldt se había familiarizado como estudiante. En su estudio de la situación de la clase obrera en Inglaterra, según observación personal y fuentes auténticas del joven Friedrich Engels, hijo de un empresario textil, describió en 1845 la que en sus palabras era la, entre comillas, condición clásica del proletariado del Imperio Británico, cierra comillas. Lo hizo combinando los rasgos de un libro de viajes a países remotos con los de los Blue Books gubernamentales, informes encargados por el Parlamento que hoy aún se encuentra entre las fuentes primarias de la historia social de Inglaterra en el siglo XIX. La narración explícita de casos y destinos concretos hace más gráfica la denuncia de Engels. Más adelante el escritor y periodista Henry Mayhew obró de un modo parecido en su London Labour and the London Poor, una enciclopedia sobre el trabajo y las clases pobres en la gran capital inglesa, 1861-1862, 4 volúmenes, basada en 12 años de investigación personal y entrevistas planificadas. El propio Mayhew declaró con orgullo que se trataba del, entre comillas, primer intento de la historia de un pueblo contado por su propia voz, cierra comillas. Friedrich Leplee, un culto ingeniero de minas, estudió desde las décadas de 1830 las condiciones de vida de los trabajadores manuales en varios países de Europa y tras adquirir un conocimiento preciso creó retratos sociales vívidos de grupos que van desde los nómadas de los Urales a los cuchilleros de Sheffield y los carboneros de Austria. Charles Booth, rico comerciante y armador de Liverpool, movido por ansias religiosas y filantrópicas y una voluntad de reforma política, se esforzó por aportar más claridad analítica a la descripción detallada de la vida de los pobres de Londres, que publicó en 1889 y 1891, después de 17 años de trabajo. La tercera edición de su magna Life and Labour of the People in London, 1902-1903, comprende 17 volúmenes. Booth, que abrumó a sus lectores con la abundancia de datos y materiales precisos, renunció sin embargo a la sentimentalidad y los cuentos de horror y creó antes un perfil que un panorama de Londres de la era victoriana tardía. A diferencia de un impresionista como Mayhew, empleó métodos de la estadística social y un modelo muy bien perfilado de las clases sociales. Diferenció entre tipos de pobreza y acuñó el concepto aún en uso de line of poverty, entre comillas, umbral de pobreza. Con ello, contribuyó a pasar del reportaje social a la investigación social empírica, social survey, realismo literario. Emparentada con el reportaje social está la novela realista, que en Europa fue una de las formas características de la literatura del siglo XIX. El género busca conectar con la, entre comillas, vida real y no se limita a reproducirla figurativamente, sino que examina las fuerzas formales de carácter social y psicológico que viven en su interior. En su ciclo novelístico La comedia humana, que vio la luz entre 1829 y 1854, Honoré de Balzac sometió a la sociedad francesa de su tiempo a una disección y un diagnóstico colectivos. Wolf Lepenis, en su estudio sobre la sociología del siglo XIX, recoge que el escritor, abre comillas, con una pizca de ironía y mucha conciencia de sí, cierra comillas, se denominaba a sí mismo Docteur et Science Sociale. En las 91 novelas de diversa extensión de la comedia humana, Lepenis encuentra un, entre comillas, sistema social y reconoce bajo forma literaria, entre comillas, el equivalente exacto a lo que Auguste Comte, fundador de la disciplina de la sociología, aspiraba a conseguir, cierra comillas. Antes que la sociología existiera como disciplina científica, Comte acuñó la denominación en 1838. Los auténticos especialistas en lo social eran los poetas y escritores, que luego no dejaron de competir productivamente con los sociólogos. Entre Sentido y Sensibilidad de Jane Austen, Sense and Sensibility, 1811, y Los Buddenbrook de Thomas Mann, 1901, o La madre de Maxim Gorky, Matt,
1906-1907, se establece a lo largo de un siglo una extensa cadena de novelas entre comillas sociales que nos permiten aprender mucho sobre las normas, las formas de comportamiento, las diferencias de estatus social y las condiciones de vida materiales, y con ello, en no menor medida, no menor grado que las obras de las ciencias sociales. James Fenimore Cooper y Henry James, Charles Dickens, George Eliot y Anthony Trollope, Gustave Flaubert y Émile Zola, Ivan Turgenev y León Tolstoy y Theodore Fontane figuran entre los testigos más destacados de la historia de la sociedad, las mentalidades y las costumbres del siglo XIX. ¿Hasta qué punto la novela, entre comillas, realista, con su descripción de la coetaneidad, se ha difundido universalmente a partir de las tres grandes literaturas nacionales que hay a este respecto? La francesa, la inglesa y la rusa. En algunos ambientes culturales se consolidó ya en el mismo siglo XIX, pero en otros lo hizo más tarde y no llegó siquiera a arraigar. En Estados Unidos, cuando acabó la Guerra Civil en 1865, la novela se convirtió en foco de oposición contra las convenciones culturales y la destrucción de los valores sociales por efecto del individualismo exacerbado. En Europa, hay literaturas nacionales de importancia, como la italiana o la húngara, en las que la narrativa del realismo social como género distintivo de la novela psicológica o histórica ocupa un lugar marginal en el siglo XIX. Por otro lado, en literatura menos conocidas hay ejemplos de novelas que reflexionan con hondura sobre los problemas sociales de la época. Con su ciclo Escenas de la vida portuguesa, José María Eza de Queiroz se citó en la estela inmediata de la comedia humana de Balzac, con la intención de esbozar un panorama de todas las clases de la sociedad lusa contemporánea. Solo llegó a completar una pequeña parte, sobre todo la relativa a la vida de los salones portugueses en la década de 1870, que describe la novela Os Mayas, entre comillas, Los Maya. En Polonia, Boleslav Prus consiguió trazar el Lalka, entre comillas la muñeca, 1887-1889, un retrato artístico de los problemas de la época, especialmente agudo en lo que atañe a la relación de la nobleza y la burguesía. En la literatura noruega, Alexander Kielland ocupa una posición similar con Garma y Borse, 1880, una novela con ribetes irónicos sobre una familia de comerciantes que influyó a Thomas Mann en la preparación de los Buddenbrook. En Chile, el Martín Rivas de Alberto Blest Gana, 1862, primera novela realista de la literatura hispanoamericana, refleja la transformación de un país que abandonaba el orden patriarcal y agrícola en favor de una organización social de índole capitalista. Bajo el seudónimo, entre comillas, Multatuli, Edward Douwes-Dekker publicó en 1860 la novela Max Havelaar. Es un prodigio de estilo y elaboración formal que hoy se considera el texto en prosa más importante de la literatura neerlandesa del siglo XIX. Además, la novela adquirió una significación real al desvelar sin paliativos cómo era la política colonial de los Países Bajos en las Indias Orientales, la moderna Indonesia. Los ataques de Multatuli tuvieron tanto eco entre la opinión pública y en el Parlamento que hicieron algunas de las situaciones más crueles de las colonias se corrigieran. ¿Qué estaba ocurriendo en los entornos culturales de Asia y África que en el siglo XIX entraron en contacto con Europa? Mientras que en los dominios del Imperio Británico surgió una literatura colonial, la población original no logró que se escuchara su voz hasta el siglo XX. Las condiciones de vida en Sudáfrica se describieron por primera vez desde dentro de 1883 en la Story of an African Farm, entre comillas, historia de una granja africana, de Olive Schreiner. En Australia, las novelas del siglo XIX describen las condiciones de vida de los presos. En ese campo, se considera que el clásico de la crítica social es una novela basada en los acontecimientos reales, For the Term of His Natural Life,
entre comillas condenado de por vida, 1870-1872, de Marcus Clarke. En The Imperialist, 1904, Sarah Janet Duncan trata del surgimiento de una conciencia nacional en Canadá. La gran tradición novelística china de la dinastía Ming y la anterior dinastía Qing culminó en Honglu Meng, entre comillas, Sueño en el pabellón rojo, cierra comillas, una saga familiar sumamente reveladora que, en vida de su autor, Cao Shueqing, 1715-1764, solo circuló en forma manuscrita, pero desde que se dio a la imprenta en 1792 no ha dejado de ser una de las novelas más populares de China. El siglo XIX aportó poco. Los cambios que provocó la irrupción de Occidente tardaron en manifestarse en forma novelada. En realidad, aún no se ha escrito la gran novela china sobre la rebelión Taiping o el desafío de los misioneros cristianos. Como primer éxito que se enfrenta a la nueva realidad, se suele citar Haishang Hualiexuan, entre comillas, biografías de flores de Shanghai, cierra comillas, de Han Banqing. La novela transcurre en el ambiente de cortesanas y clientes de la sociedad mixta, sin occidental de Shanghai. Nada más iniciarse el nuevo siglo, que con el levantamiento de los Boxers significó una profunda ruptura para China. Empezaron a aparecer novelas que describían las condiciones del presente con una paleta muy sombría. Una de las más conocidas es Genhai, 1905, de Wu Guoyao, el novelista chino más productivo de aquellos años, cuyo título Mar de pesadumbre, entre comillas, describe de forma gráfica el estado de ánimo imperante en el momento. En China, en su conjunto, la novela social crítica no fue una importación de Occidente, sino que da continuidad a una tradición prosística propia que había surgido en el siglo XVI con independencia de las influencias europeas. Aún así, la novela realista no fue la principal de los géneros literarios, como sí lo era en Europa hasta la década de 1930. En Japón la jerarquía de los géneros literarios era distinta a la europea y la china. Aquí, la prosa narrativa y novelesca ya había logrado en el siglo XI una perfección considerable por medio de las obras de algunas damas de la corte, sobre todo en el Genji Monogatari, entre comillas la novela de Genji, de Murasaki Shikibu. Aún así, en el periodo Tokugawa, los géneros más prestigiosos eran la poesía y el teatro. Tras la apertura del país a Occidente, sobre todo a partir de 1868, el que se considera año fundacional de la moderna literatura japonesa, los géneros narrativos locales eran sustituidos por las formas occidentalizadas con mucha más celeridad que en China. La primera novela moderna de Japón, compuesta en un estilo próximo a la lengua oral, que también resultaba comprensible para los lectores menos cultos, fue Ukigomo, entre comillas Nubes flotantes, 1885-1886, de Futabatei Shimei. Como después de la guerra sino-japonesa, 1894-1895, a pesar de la victoria nipona, o precisamente por eso mismo, se hicieron aún más evidentes las contradicciones internas de la modernización, fueron numerosos los autores que abordaron cuestiones de crítica social. Sin embargo, la mayoría limitaron la descripción al ámbito más privado y familiar. El análisis panorámico de Balzac y Zola no se encuentra entre los autores japoneses de finales de la era Meiji. Libros de viajes. Junto a la novela realista, para el siglo XIX y para los historiadores actuales, que se ocupan de esta época, los libros de viajes supusieron una fuente imprescindible del conocimiento del mundo. Pese a todo, el género había perdido un poco de importancia con respecto a la Edad Moderna, cuando de las zonas más remotas no se sabía nada más que lo aportado por la literatura de viajes. En el mismo siglo XIX, algunos textos del género ya adquirieron no solo una significación literaria mundial, sino el carácter de fuentes de primera categoría. En lo que atañe a los viajes dentro de Europa, bastará como ejemplo el libro de Madame de Staël sobre Alemania, de la Alemania 1810 de enorme influencia.